Tiene la palabra la doctora Patricia Joval. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del Consejo de la Magistratura que lo acompañan, muy buenos días. Señores integrantes del Tribunal de Honor que están presentes hoy día, muy buenos días también. Señoras y señores, sin duda me hago presente en esta etapa del concurso a Fiscal General del Estado, atendiendo a los 23 años de trayectoria que llevo en la Administración de Justicia, 16 de los cuales vengo formando parte del plantel de funcionarios del Ministerio Público y acompañando siempre muy de cerca distintas gestiones de los fiscales generales, incluso a la actual. Entonces, me pareció de suma importancia el primer ítem que nos encomendó a los postulantes del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con el rol del Ministerio Público en el Estado Social de Derecho. Porque claro, como postulantes y como aspirante al cargo, ¿cómo desconocer cuál es la función que tenemos que desempeñar en la institución y dentro del marco jurídico político de nuestra República? Entonces, la Constitución Nacional define a la República del Paraguay como un Estado social de derecho. Ahora bien, a mí me parece que esta introducción que hizo la Constitución Nacional del 92 representa una de las mayores innovaciones, ya que resulta una norma estructural del Estado. Al Estado social de derecho sabemos que le preceden en su evolución el Estado de Derecho y el Estado social. Todas estas nociones tienen una raigambre en el ámbito político alemán. Precisamente se le debe a Hermann Heller, jurista alemán, la creación del Estado social de derecho. ¿Pero y en qué consiste? Consiste precisamente en fortalecer los servicios y garantizar a la población los derechos esenciales para mantener el nivel de vida básico y que de esa manera puedan entonces participar como miembros plenos de la sociedad. ¿Cómo hace esto el Estado? Lo hace a través de su administración. Es decir, de la aplicación del Estado social de derecho encontramos entonces principios como el de dignidad humana, acceso a la educación, a la salud, acceso a la vivienda, defensa y protección al matrimonio, incluso a la familia. Entonces, corresponde a las instituciones públicas poner en práctica esos derechos y garantías que la Constitución Nacional del 92 ha otorgado a favor de la población. Y es ahí donde encaja el Ministerio Público. El Ministerio Público, en la formulación de su esencia y en los objetivos genéricos, encuentra las ideas de defensa del interés público, defensa del orden jurídico, defensa de los intereses esenciales de la sociedad y el Estado, defensa de los intereses colectivos. Ahora, dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo, todas estas ideas genéricas se encuentran justamente al recibir de la ley deberes y atribuciones contenidas tanto en la Constitución como en nuestra ley orgánica, al, por ejemplo, velar por los derechos y garantías constitucionales, representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, poner en marcha y promover la acción penal pública en defensa de los intereses sociales y los intereses sociales, el patrimonio público y social, al ejercer la acción penal pública, al defender a los intereses difusos, a los pueblos indígenas, etcétera. El Ministerio Público se forja así en una institución indispensable dentro del funcionamiento del Estado de Derecho y del régimen democrático. ¿Por qué es tan importante el Ministerio Público en la Administración de Justicia? Es importante porque representa el medio del que se vale la ley procesal para perfeccionar y legitimar la acción de tutelar los intereses máximos de la sociedad. Sus valores fundamentales es la custos legis. Nosotros en el Ministerio Público somos custodios de la ley. Y además de eso, no nos olvidemos que ejercemos la titularidad de la acción penal pública. Eso significa que representamos a la sociedad paraguaya ejerciendo acciones y recursos judiciales, protegiéndola a la sociedad de hechos ilícitos que se cometen y también de transgresiones al régimen jurídico de nuestra República. Ahora bien, también es importante el Ministerio Público en el interrelacionamiento de los poderes del Estado. ¿Y por qué? Porque el Poder Legislativo, que es el representante formal del pueblo, es el encargado de sancionar leyes, pero pierde el control de su ejecución y la evolución y la aplicación futuras de esas leyes.
Entonces necesita de un órgano fuerte que las haga valer realmente. El Poder Judicial es un poder del Estado que interpreta y aplica las leyes, pero de por sí se trata de una magistratura inerte en el sentido de que por su propia naturaleza necesita ser accionado por los intereses particulares. Al lado de esa magistratura judicial existe un órgano que hace valer los intereses máximos de la sociedad. ¿A través de qué? A través de las acciones y recursos que pone el orden jurídico a su disposición. Ese es el Ministerio Público. Ese es el Ministerio Público. En cuanto al Poder Ejecutivo, tenemos que decir que el Poder Ejecutivo necesita siempre un control externo efectivo. El Poder Ejecutivo es portador de instituciones de fuerza, está timbrado por la relación jerárquica y en muchas de sus esferas encontramos que está fuertemente influenciada por la política partidaria. Se convertiría en una monstruosidad omnipotente si no fuese porque existe un órgano ajeno a su estructura y ajeno a su composición jerárquica que lo está fiscalizando. Entonces, ese interrelacionamiento de poderes lleva inexorablemente a entender que el Ministerio Público tiene que ser independiente y además no solamente la institución, sino también sus miembros. Así es como, fruto de la separación de los poderes, el Ministerio Público se constituye en correa de comunicación, fiscalizando y promoviendo el funcionamiento armónico de los engranajes del poder como un todo. Y por último, no puedo dejar de manifestar de que existe entonces una fuerte ligación entre democracia y Ministerio Público fuerte e independiente. El Ministerio Público solamente podría lograr el fin último para el que está creado en un mundo esencialmente democrático. En cuanto a mi percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público, me permito manifestar en primer término la necesidad actual por la que atraviesa la institución de adecuarse en cuanto al régimen normativo que nos rige. Me refiero primeramente a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Desde mi punto de vista vengo notando ciertas asimetrías en su aplicación a lo largo ya de unos años. En general no se corresponde, digamos, con el organigrama que ha crecido inmensamente debido a la dinámica que le caracteriza a la institución, y ese organigrama no está plasmado, no está reflejado hoy día en lo que es el Ministerio Público. Consideremos que lleva ya 17 años de vigencia y era una institución novel al momento de entrar en vigencia la Ley Orgánica. Entonces, existen ciertas cuestiones como, por ejemplo, dentro del cuadro de funcionarios que hacen a la carrera fiscal, donde no están contemplados, pero sí existen en la práctica los cargos de auxiliar fiscal, secretario fiscal. Desde mi punto de vista y mi opinión personal es de que la carrera fiscal debe estar ya, digamos, garantizada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, y no solamente la carrera fiscal, sino también la carrera administrativa. Por disposición legal, hoy en día, la carrera administrativa está delegada al fiscal general del Estado, pero si estamos hablando de una carrera, creo yo conveniente unificar ambas en un solo texto normativo de manera a lograr la simplificación legislativa y no ahondar en textos legislativos dispersos. Por otro lado, encuentro también una dificultad en la Ley Orgánica que tiene que ver con el régimen disciplinario. Tenemos 14 faltas que están dispuestas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, dejando en el punto 15 una delegación legislativa, digamos, en el sentido de que el fiscal general por reglamento interno puede ampliar ese marco. Y es así como nuestro reglamento interno contempla un catálogo de faltas leves, graves y gravísimas que amplía suficientemente lo dispuesto en la ley, ¿sí? O sea, me gustaría que todas esas faltas estén integradas en la ley en respeto al principio de legalidad. No sé si lo saben, pero hoy día existe un proyecto de código de organización judicial que está teniendo andamiento y que ya en ese proyecto de código de organización judicial nuevo se proyecta exclusivamente a aglutinar lo correspondiente al Poder Judicial propiamente dicho. Y se hace también en el proyecto como una remisión a la Ley Orgánica del Ministerio Público, de la Defensa Pública, en todo aquello en lo tocante que ya los órganos que gozamos de autonomía funcional y administrativa
estemos entonces ya regidos por nuestra propia ley orgánica. Pero, oh sorpresa, resulta que en nuestra propia ley orgánica vigente, así como está, no están contenidos ciertos fueros. Por ejemplo, el fuero civil y comercial, nada dice de eso nuestra ley orgánica, apenas hace alusión al fuero electoral y al fuero de cuentas. Entonces, todo eso me parece que deberíamos tomarnos en serio y luchar por tener un cuerpo normativo efectivo. En la actual ley orgánica sabemos que está contemplado el Código de Organización Judicial, el CIJ, el Centro de Investigación Judicial, que hoy por hoy sabemos que a todas luces eso es imposible de poner en práctica, ¿no? Entonces, roza incluso con lo que es la policía judicial, que sí está contenida ya en el texto constitucional. Entonces, son ciertas cosas como, por ejemplo, la figura del inspector general, que la ley orgánica está dispuesta a que dure 3 años en sus funciones, cuando que una gestión de un fiscal general tiene un mandato de 5 años y se trata de un cargo de confianza. Entonces, ¿por qué cortar ese ejercicio de la persona que es de confianza y que ocupa el cargo de inspector general sin razón alguna? Bueno, y cosas como esas que me hacen llevar a que lo prioritario es, entonces, fijarnos en la reorganización de nuestras normas que nos rigen, ¿verdad? Como la ley orgánica, incluso el reglamento interno y otras cosas más también que dejo para las preguntas posteriores porque hacen ya lo que entendemos nosotros como Código de Buen Gobierno, etcétera, ¿sí? Bueno, otra preocupación que tengo de la situación actual del Ministerio Público tiene que ver, por supuesto, en lo que está a mi cargo ahora, que es la Fiscalía Adjunta en lo tutelar. Mi competencia es a nivel de la capital de la República, es decir, para nosotros en el Ministerio Público el área tutelar abarca todo aquello que no es penal. Está inserto ahí el fuero civil y comercial, el niñez y adolescencia, laboral, electoral, cuentas. Pero me encontré, va a ser 1 año que estoy en ejercicio del cargo de fiscal adjunta en lo tutelar, y me encontré de que en realidad tenemos que entender que los miembros del Ministerio Público asumimos diferentes posiciones en el proceso, ¿no? Y que no le estamos dando la suficiente importancia a los demás fueros que no son penales, cuando que en realidad todo está concatenado y podríamos trabajar y unificar un montón de actividades dentro de la institución. Y me explico. El área, por ejemplo, de la niñez y adolescencia necesita mucho del área penal. Hay abusos sexuales en niños, tenemos maltratos, tenemos violencia familiar, donde son niños los afectados. Y tenemos el deber de tutelar a esos niños, ejerciendo justamente la primacía de sus derechos, como Fiscalía ya tutelar. Entonces, deberíamos coordinar mucho mejor el trabajo a nivel país, porque sabemos todos que la tasa de violencia doméstica es catastrófica y la tasa de abuso sexual también. Y tendríamos que concatenar los esfuerzos para poder activar, de manera que el fiscal penal vaya tras la investigación y la persecución penal, ¿sí?, de la persona que ha cometido el hecho o que se sospecha que ha cometido el hecho. Y que la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia adopte entonces, a través del juzgado, las medidas necesarias para proteger a ese niño inmediatamente de haber sido víctima de un hecho punible de esa naturaleza. Pero aparte de eso me encuentro también con que en el área tutelar no tenemos un registro, por ejemplo, de las presentaciones que se hacen en los estrados judiciales. Mucho le exigimos a los fiscales del área penal y mucho estamos en el control a ellos, pero estamos dejando de lado agentes fiscales que tienen el mismo cargo, la misma remuneración, pero es cierto, ejercen otra actividad porque es propia por la ley procesal. No vamos a hablar de si es más importante o menos importante. Para mí todo es importante desde el momento que el orden jurídico nos obliga a actuar de esa manera. Pero resulta que no tenemos un registro de si algunos fiscales, por ejemplo, no se les decae el derecho en un proceso civil. No tenemos registro institucional de eso. Y deberíamos crear un sistema de registro de expedientes para poder subsanar ese obstáculo. Desde mi punto de vista tendríamos que tener también un local propio para que justamente la ciudadanía empiece a entender la población de que son factores que, si bien somos parte, ambos, el área penal y el área tutelar, el Ministerio Público, para que nos vean cuál es la función exacta que estamos ejerciendo en el área tutelar. Bueno, y por último, me preocupa también el control de la labor fiscal.
es como que nunca estamos encontrando lo adecuado para poder controlar, y ahí sí ya me refiero también al área penal. Hoy día se cuenta con el control de líneas, ¿no?, que están en vigencia en 53 unidades penales, que es como un plan piloto que se viene desarrollando, pero habría que ver de mejorar, porque a la larga un sistema tan complicado de que hay que cargar tanta información podría otra vez resultarnos a lo mejor y a la postre inconveniente. Entonces es como que nunca estamos llegando a ver la manera correcta de ejercer ese control, que hace también a evitar la impunidad, o sea, la impunidad y a la corrupción. En cuanto a la autonomía funcional, ¿qué les puedo decir? Que está fuertemente ligada justamente a la independencia del Ministerio Público. La autonomía funcional es algo que ha dotado el constituyente al Ministerio Público justamente para actuar dentro del margen legal, pero sin sujeción a ninguna otra autoridad. Entonces, en ese contexto hay que entender que los miembros del Ministerio Público, en el ejercicio de sus deberes profesionales también, están sometidos apenas a su conciencia y a los límites imperativos de la ley. Y les cuento más. 5 años después de la puesta en vigencia de la Constitución Nacional, han habido fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia, con voto del doctor Paciello como preopinante, donde en el año 1997 se dicta el fallo, por ejemplo, 158, donde se discutió si el fiscal general podría actuar en un proceso judicial. Y se ha determinado en voto del doctor Paciello que sí, porque si es el único responsable del funcionamiento del Ministerio Público, puede también formar parte como parte del miembro del Ministerio Público que intervenga en un proceso. Hay otro fallo del mismo año, que es el 509, donde también se reafirma esa autonomía funcional del Ministerio Público, en el sentido, tenía que ver con la recusación de un fiscal y una causa penal, y donde se reafirma esa autonomía funcional y se plasma en aquel fallo de que el Ministerio Público ya no tiene nada que ver con los órganos jurisdiccionales, que es independiente y que hay que respetar esa autonomía. Y esto, bueno, son fallos que los he venido tratando, digamos, a lo largo de los años en mi tarea diaria, pero que me parecen sumamente importantes mencionar de cómo se fue solidificando en realidad esa autonomía funcional que nos es propia en la institución, ya con un poder del Estado que nos amparaba en ese sentido. Seguramente porque en su momento los órganos jurisdiccionales habrán estado un poco reticentes en eso. Pasan los años y se da una circunstancia interesante también con la autonomía funcional. En el año 2000 surge la Ley de la Función Pública, donde regula también aspectos que hacen a los recursos humanos y a las sanciones disciplinarias que no encajaban con nuestra autonomía funcional. Entonces, hemos trabajado en su momento, se planteó, el fiscal general del Estado plantea una acción de inconstitucionalidad, se suspenden los efectos de la ley y nos ponemos a reorganizar internamente para ver cuál iba a ser entonces el manejo interno, ¿verdad?, en cuanto a las exigencias para igual estar dentro de los parámetros exigidos por la Ley de la Función Pública, pero con un mecanismo interno que nos haga posible también la transparencia, un mecanismo adecuado, etcétera. 14 años después, recién en el 2014, cuando siendo agente fiscal estaba como encargada de la Dirección de Asesoría Jurídica, recibí el fallo, el acuerdo y sentencia, que el número 122, que con inmensa satisfacción, por cierto, manifiesta de que por fin se nos hace lugar a esa acción de inconstitucionalidad y teníamos ya entonces otros argumentos más dados por la Corte en su fallo en cuanto a la autonomía funcional. Y bueno, entonces, en cuanto a la autonomía presupuestaria, ¿de qué se trata? Se trata de la capacidad de la elaboración de la propuesta presupuestal y también en la capacidad de gestión y aplicación de los recursos destinados a proveer las actividades y servicios del órgano. En el Ministerio Público, el presupuesto se basa en 3 grandes ejes, que son los de servicios personales, infraestructura y equipamientos. En cuanto a mi propuesta relacionada con relación al régimen de los derechos humanos y al respeto que ello merece, tenemos que ser conscientes de que hoy día existen un montón de instrumentos internacionales y sabemos que los derechos humanos son transversales a prácticamente todos los demás aspectos del derecho. Entonces el compromiso es enorme y el compromiso que asumiría es gigantesco. Es más, les cuento que existe una dirección de derechos humanos en la institución
que siempre está constantemente trabajando y viendo, porque el Ministerio Público cada vez adquiere también más protagonismo en esta materia de derechos humanos. Y se trabaja desde el punto de vista que le asesora también esta dirección a los fiscales de derechos humanos y también está en los foros internacionales y viendo de qué manera podemos ajustarnos más, y a veces también estamos como defendiéndonos de ciertos procesos penales en los que se nos atribuye, ¿verdad?, una mala labor en el ámbito de derechos humanos. Entonces, el compromiso es tener de nuevo una pequeña dependencia compuesta por los mismos funcionarios tal vez de esa dirección, pero que sí estén alertas al cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales en los cuales el Ministerio Público tiene la obligación de ceñirse y que eso sea puesto a disposición de Fiscalía General del Estado. Y me refiero a un punto en particular y específico que por lo menos a mí me causa ya mucha conmoción, que no nos estamos adecuando a los parámetros de exigencia del principio de especialidad que nos obligan las normas internacionales como las reglas de Beijing, las de las 100 reglas de Brasilia, y tiene que ver con la justicia penal juvenil. Ya la Corte Suprema ha instaurado ciertos tribunales y ciertos juzgados de justicia penal juvenil, y es un compromiso que lo hemos asumido como Estado y que depende de la Administración de Justicia ponerlos en práctica. Entonces, es una cuestión que me parece a mí que ya es preocupante y que deberíamos coordinar mejor con la Corte Suprema de Justicia ese tipo de implementaciones, de manera que podamos andar en forma coordinada y podamos proporcionar una mejor administración de justicia para nuestra población. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Los señores miembros del tribunal que quieran formular consulta al postulante, tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buenos días, doctora. Muy buenos días, doctor. En realidad, cuando usted puso, más que nada son aclaraciones, cuando usted puso en cuanto a la independencia que debe expresar y manifestar el fiscal general del Estado, hizo su vinculación al régimen de la democracia, en donde, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, existe un predominio de la mayoría. Pocos son los casos en donde las minorías se han constituido en mayoría. Y sabemos de que este es un cargo que, así como están las cosas en la Constitución, se torna de designación política. Dentro de ese contexto de democracia y de eventuales presiones, siendo usted fiscal general del Estado, ¿cuál sería su comportamiento? Por ejemplo, ante una acción impropia del poder público. Presiones la tenemos todos los días en el Ministerio Público desde distintos ámbitos, doctor. Estamos más que acostumbrados a eso. Pero le diría yo que desde el cargo de fiscal general del Estado, uno de hecho también ya se reviste de cierto poder por la investidura propia del cargo. Entonces, uno no tiene que dejar amilanarse por una presión política de turno o de ciertos sectores políticos partidarios, que no es lo mismo que el poder que inviste la Constitución para ejercer el cargo de fiscal general del Estado. Se vería hasta como una falta de respeto eso, ¿no? Entonces, la actitud sería la de ponerse firme y la de seguir persiguiendo los intereses y satisfaciendo los intereses esenciales de la sociedad, sus intereses máximos. Y siempre que un fiscal general del Estado vaya tras eso, no se va a equivocar. Entonces, por eso es que hay que ser valiente, y no solamente eso, hay que tener muchísimo temple, porque mientras está ocurriendo eso acá, que usted dice que el poder público pueda estar por encima de la decisión de un fiscal general del Estado en cuanto a algún tema, tal vez de relevancia penal, vamos a llamarlo, porque es lo que más ambición existe. Entonces, por este lado está saltando el tema presupuestario. Esa es la triste realidad que se vive en el Ministerio Público. Y ahí es donde tenemos que alzar la voz a la población de lo que está ocurriendo también. Muchas veces esto se acalla, pero yo creo que se necesita de muchísima cordura, temple, voluntad
y ejercicio efectivo del cargo, así como la Constitución nos obliga. Doctora, usted planteó muchas buenas intenciones. Creemos que también hay necesidades que usted ha palpado del ejercicio de su cargo. Y habló de los recursos presupuestarios. Los recursos presupuestarios de nuestro país son limitados. A pesar de que nosotros cuando hacemos números estadísticos los porcentualizamos y establecemos parámetros de nuestras realidades de desarrollo con Santiago, con la República de Chile, por ejemplo, el Ecuador. Usted, siendo fiscal general del Estado, ¿cómo podría implementar todo este conjunto de reclamos que son genuinos? Ya se vería en agosto. Sí. Lo que le queda del tiempo de este año y el año que viene. Hoy día ya hablamos de un endeudamiento responsable. Es la nueva tipología económica que se usa. Endeudamiento responsable. Como si los endeudamientos no fueran responsables, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, es cierto que tenemos que entonces priorizar todas nuestras respuestas presupuestarias. No nos queda otra. Ustedes saben, y eso ocurre en el interior del país, cuando uno asiste a una sede del Ministerio Público, no hay tinta. El famoso no hay tinta y no se toman las audiencias y se postergan por meses. Pues que saquen una hoja y lo hagan a mano. O sea, esos son los recursos que hay, pero a la vez desde Fiscalía General del Estado hay que gestionar también ante los poderes correspondientes el respeto al Ministerio Público y de contar con los insumos básicos. No le vamos a mal acostumbrar a nuestros funcionarios a estar siendo, ¿verdad?, pudiendo sobrevivir en la selva, sino que nos merecemos como institución y como representantes del Estado contar con los insumos básicos. Pero si no existen, si son tan genuinos y no podemos cubrir, solamente un fiscal general, doctor, que pueda tener una previsión para su propio presupuesto y sus propias necesidades, que ya no va a ser seguramente la del 2018, va a poder determinar esas prioridades para poder actuar en consecuencia. Otra última pregunta. ¿Cuál es su criterio? Sabemos que la actuación fiscal siempre debe ser con objetividad. Últimamente vemos mucha tendencia a criminalizar acciones de otra jurisdicción, como por ejemplo los términos de exposición al peligro, lesión de confianza, que nos están llevando a estafas, entrecomillado y subrayado, o de actuaciones en el fuero penal, y más por su componente responden a fueros de daño y perjuicio y otras exigencias en el derecho. ¿Cuál sería su...? Porque habría que contar con una especie de protocolo de determinación de política criminal, porque eso también aumenta el trabajo para los fiscales. Así mismo. Bueno, el jus puniendi del Estado que está en manos del Ministerio Público debería ser la última ratio, ¿no? Pero hay dos vertientes ahí que me gustaría aplicar en este momento. Podría ser una solución que la Dirección de Denuncias Penales, que en definitiva es la que recibe la denuncia, pueda ya elaborar una tipificación de esa conducta y ver si encuadra o no encuadra y no es penal, entonces ya no le envía al fiscal y el fiscal ya nos atormenta con una causa más que tiene que investigar. Yo no creo que sea la mejor respuesta, es la más cómoda, pero no es la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque es deber del titular de esa unidad fiscal de turno mirar, examinar si realmente constituye o no un hecho punible. Y entonces, ¿cómo hacemos con aquella gente que recurre al Ministerio Público, hace una denuncia y resulta que le está perjudicando, pero porque se le da la gana a otro ciudadano? Porque eso es así, ¿verdad? Quiere convertir algo que es de acción civil en acción penal, porque está el chaque, ¿verdad?, dentro de lo que es el trámite del proceso penal. Entonces sí diría yo de que si eso realmente está siendo una línea de actuación, que lo vemos que son casos ya
que trascienden en números, en cantidades, deberíamos impartir un instructivo para que un agente fiscal, cuando ya encuentre, porque a veces hasta el agente fiscal se puede prestar también para esto, ¿no? Y le da curso, y sigue el proceso. Entonces, debería impartirse una instrucción general desde Fiscalía General para poder cortar los plazos que tenga para ya mirar, determinar y sacar de circulación cuando tengan ese tinte y ese componente, digamos, no penal, pues puede ser administrativo incluso, ¿verdad? Como la exposición al peligro, o puede ser de tinte del fuero civil. Pero esa inmediatez ya en la resolución de si es o no es, y sacarlo ya y desestimar y archivarlo. Pero tiene que venir de Fiscalía General, o si no, eso no va a ser posible. Gracias, doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctora Rivarola de Fal, el doctor Sosa Centurión se me adelantó en la primera pregunta, pero yo quiero ahondar un poco más en el tema. Me llamó la atención que usted dijo que el Ministerio Público puede desarrollarse más en un régimen democrático. Daría la sensación de que una sería la actuación del Ministerio Público en un régimen democrático y otra en un régimen no democrático. ¿Es así? Si puede explicarnos, por favor. En realidad no, doctor. El Ministerio Público tiene que actuar en un régimen esencialmente democrático. Si no le dan las garantías suficientes para que pueda desenvolverse siendo representante de la sociedad, no podríamos hablar de un Ministerio Público fuerte e independiente. Tiene que darse en un Estado democrático. Y más aún que sufrimos internamente de muchas, digamos, atropellos, incluso de otros poderes muchas veces. Así que necesitamos comportarnos como tal, exclusivamente en un régimen democrático. Correcto. Y en un régimen no democrático, ¿cuál es la ubicación y la acción del Ministerio Público? Imagínese en un régimen autoritario. Sí. ¿Cómo hacemos para que se escuche la fuerza de la población que está siendo menguada? Por el poder político sería en ese caso, ¿no? Gritar y gritar, clamar y clamar. Y yo les digo algo más. Nosotros en el Ministerio Público contamos con muchos resortes de cooperación internacional también. Y tenemos digamos que mucha ligazón con los demás ministerios públicos de Iberoamérica, por ejemplo. Si se hunde el Estado en un aspecto autoritario y no nos permiten ejercer nuestras funciones en un régimen democrático, tenemos entonces esa alerta de poder brindar entonces al mundo exterior. No nos queda otra, porque si acá los poderes públicos no están en condiciones de respetar la condición de Ministerio Público, tal vez podamos hacerlo algo de boca para afuera del Estado. Gracias, doctora. Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari. Nuestro miembro tiene la palabra, la doctora Amparo Somanio de Pacielo. Doctora Rivarola, me gustaría conocer su opinión sobre el programa de justicia juvenil restaurativa. Entendí que hay una cierta preocupación. Así es, doctora. En el Ministerio Público, si bien existe un instructivo, que es el número 11, que se dictó el año pasado, el 25 de agosto, donde delimita la forma en que el agente fiscal penal tiene que tratar a aquel niño o adolescente, que está en la marca etaria, digamos, de 14 a 18 años, eso no es suficiente para dar cumplimiento efectivo a las reglas internacionales que en todos los sentidos nos piden de que existan unidades especializadas para el efecto. Es muy importante eso. ¿Y por qué? Porque en la práctica se traduce en que un agente fiscal penal que está tratando miles de otros hechos punibles, a lo mejor no va a tener esa experticia suficiente para cubrir esas necesidades de ese adolescente que está pasando, que está en conflicto con la ley penal. Entonces, por eso es inminente de que contemos con unidades especializadas separadas de las unidades penales ordinarias, por el trato que se le debe dar a ese adolescente. Y ahí a la vez ser también en cierto aspecto cubierto por el agente fiscal de la niñez y la adolescencia. Eso sería lo ideal para resguardar a ese chico y a la vez también cumplir con los compromisos internacionales que ya están fijados y pactados. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Tiene la palabra el doctor Enrique Sosa y luego el doctor Sixto Volpe Ríos. Gracias, presidente. Su exposición y sus respuestas fueron muy interesantes, pero siempre existen algunas cuestiones que para el tribunal queremos alguna aclaración. Usted hizo mención como una de las funciones fundamentales del Ministerio Público a la protección y defensa de los derechos humanos. En una ocasión en que tuve de hablar con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le pregunté cuáles eran los derechos humanos más denunciados en Europa, me dijo la morosidad judicial. O sea, la lentitud en los procesos y el exceso en cuanto a los plazos, y eso es un mal que nos aqueja a todos, hasta si se quiere universal, pero tenemos que luchar contra eso. ¿Qué planes usted tendría para que el Ministerio Público contribuyera a la celeridad en los procesos? Sí, es uno de los requerimientos constantes ya de los instrumentos internacionales, el plazo razonable, ¿no? Y pienso yo que estamos poniendo en práctica un novel instrumento en la institución, que es el control de líneas. Nos permitiría, estoy hablando del ámbito penal, porque en lo civil no hay problema, tenemos los plazos bien determinados, doctor. Si son 9 días, son 9 días y son perentorios. O sea, ahí no hay problema en los demás fueros. Nuestro problema en el Ministerio Público puede darse a lo mejor en el área penal. Y ahí sí, por eso se está viendo la manera de ejercer un mejor control, que es hoy día el control de líneas, ¿verdad? El control de líneas, desde mi punto de vista, tiene nomás una característica que tiene que ver con que se pretende cargar demasiada información y los funcionarios de una unidad penal no tienen tiempo para estar cargando y cargando en la máquina a lo mejor todo. Y a la postre se puede nomás constituir en una cuestión de que no sea satisfactoria y eficiente. Entonces, yo creo que para poder cumplir con el plazo razonable tenemos que estar constantemente vigilantes a cómo controlar a los agentes fiscales, y no solo a ellos como personas, sino en el deber profesional que tienen que cumplir, ¿no? En las causas penales. ¿Están haciendo o no están haciendo? Llega un sobreseimiento, por ejemplo, un sobreseimiento provisional, y hacen o no hacen las acciones correspondientes, y ese deber es el que tenemos que observar nosotros si se está cumpliendo o no desde Fiscalía General. Solamente controlando. No hay otra manera. Una reflexión más o una pregunta más. El tema del control, a muchos se quejan de que no es suficiente porque hay sobrecarga de trabajo y eso atenta contra la celeridad y contra el cumplimiento de los plazos razonables que usted mencionó. O sea que hasta qué punto solamente controlando e instando al funcionario. Indudablemente que los recursos humanos son fundamentales, pero hay otros elementos que se necesitan para lograr el objetivo. Y lo que pasa, doctor, que hay que considerar que hoy día tenemos 409 fiscales en todo el país. Ahí ya entran también los demás fueros. Entonces, ampliar el número de fiscales también va a colaborar para poder cumplir con precisión lo del plazo razonable, ¿no? En la medida de que se vaya descongestionando de las unidades penales el trabajo, también a lo mejor vamos a poder cumplir con aquello del plazo razonable. Y hay que ver que otras medidas más, solamente estando ahí uno puede visualizar mejor también en qué puede uno estar ajustando las herramientas para poder conseguir el objetivo que tenemos, porque esto tiene que ser sobre resultados, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Enrique Sosa. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe Ríos. Por primera vez en las exposiciones escucho que alguien se preocupa por la fiscalía tutelar, que al parecer, como usted dijo, están un poco desprotegidas. Entonces yo le preguntaría, doctora, ¿qué haría usted para fortalecer ese ámbito tutelar? Porque todos los esfuerzos van al ámbito penal. Así. En primer lugar, me parece a mí que nos vendría muy bien contar con un local propio, independiente, ya en la capital, porque hay que visualizar justamente de que se trata de todos aquellos procesos que vienen allí para el control de legalidad, porque eso es lo que hace un agente fiscal, civil, laboral, controla, ¿no? Es el acustos legis que estábamos diciendo. Entonces, de que se desprenda, digamos,
del área penal en el sentido de que se note que el Ministerio Público hace algo más que función penal. Primero. Segundo, dotar de más insumos, porque todos los insumos van a parar primero a lo penal, porque lógico, la dinámica es distinta, eso se entiende. Yo no estoy criticando que vaya más a lo penal que a los demás fueros, pero los demás fueros tienen ese deber legal que cumplir, entonces también necesitan asistencia. La Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia de la capital no tiene un móvil, tienen que gerenciarse de cómo hacen para llegar a lugares a veces que reciben denuncias de niños que están siendo maltratados en lugares inhóspitos y tienen que también llegar, no tienen un móvil, la Fiscalía Electoral tampoco. Entonces, hay que dotar también de insumos al área tutelar. Y no solamente eso, a mí me gustaría también que se ahonde en la capacitación. No me gustan los dictámenes de 3 y 4 líneas. Cuando yo fui relatora, el fiscal general de aquel entonces me hubiese partido por la cabeza si veía un dictamen de 3 líneas. Eso es inadmisible. Nosotros estamos representando a la sociedad y tenemos que sostener con fundamentos jurídicos valederos en un dictamen adecuado, ¿no? En un proceso, ya sea civil, ya sea de la niñez, ya sea laboral, ya sea lo que sea, de cuentas o como quiera llamarse. El dictamen de cuentas realmente es mucho más técnico, ¿no? Porque nosotros nos valemos finalmente de los técnicos que tenemos los analistas otra vez en el ámbito de administrativo para hacer finalmente un dictamen y elevar al Tribunal de Cuentas. Eso es lo más técnico, pero cada fuero tiene su particularidad. No es lo mismo hablar del fuero de la niñez que hablar del fuero civil, ni de lo civil o lo laboral, y cada uno tiene una connotación distinta y una participación distinta en el proceso. Pero sí les puedo decir que se puede sacar adelante desde Fiscalía General del Estado mejor participación de los miembros del área tutelar y que incluso puedan hacer un enlace con los del área penal para hacer un mejor trabajo como Ministerio Público, que somos todos uno indivisible. Esa es la propuesta que me gustaría a mí encarar en algún momento. Muchas gracias, doctor Sisto Ríos. Los señores miembros del Consejo quieren hacer pregunta a la postulante. Tiene la palabra el doctor Arián Salas. Muy buen día doctora Patricia. Buen día, doctor. Usted señalaba en su exposición del funcionamiento en un momento dado del CIJ, Centro de Investigación Judicial, si mal no recuerdo, que hoy en día medio está sin funcionamiento. Y la Constitución Nacional, en el artículo 272 menciona: la ley podrá crear una policía judicial dependiente del Poder Judicial a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público. Conforme a su experiencia, ¿le parece pertinente la conformación o el funcionamiento de nuevo del CIJ o de la Policía Judicial? Y eventualmente, ¿en qué medida puede mejorar el funcionamiento o la investigación por parte del Ministerio Público? En realidad tengo una opinión formada con respecto a la Policía Judicial desde ya hace mucho tiempo. Si lo vemos desde el plano constitucional, tenemos autores como por ejemplo Bernardino Cano Radil que se oponen diría él que es inconstitucional este artículo que crea la Policía Judicial, porque dice no puede depender del Poder Judicial. Ahora, si contásemos nosotros, yo conste que soy de la teoría, no ahora, porque ahora tenemos otras necesidades en la institución, yo ahora no pondría en práctica una policía judicial, pero la idea no es mala. ¿En qué sentido? Yo pondría en práctica, pero para que nos ayuden en los hechos investigativos que tienen que ver y están ligados con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con el secuestro, con el terrorismo, con esos hechos punibles globalizados que necesitamos de asistencia inmediata de nuestros propios cuerpos de funcionarios a lo mejor, para que nos puedan dar inmediatamente y proveer esa información sin depender hoy como lo dependemos de un brazo ajeno que es la Policía Nacional. Pero ya diría yo que ese cuerpo de Policía Judicial tendría que estar especializado en esos asuntos, o sea, ya no tendría intervención en un homicidio, en un robo, sino para los hechos graves, que puedan entonces accionarse y que puedan tener. Pero eso implica un montón de cosas, doctor. Eso implica formar gente. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde lo sacamos? Eso es presupuesto de nuevo. Apenas andamos con nuestro presupuesto dando vueltas.
¿Cómo implementamos una policía judicial hoy día? Por eso es que digo, no es para la gestión que viene, digo yo, mi opinión personal como postulante, porque tenemos otras necesidades que cubrir que son más imperiosas. Quedémonos como estamos, porque tampoco es una cuestión inminente, ¿no? Pero sí pensaría yo para el futuro y cimentaría las bases para que exista un cuerpo de policías pero a disposición del Ministerio Público. Y ahí viene toda otra interpretación que existe también en la doctrina con relación a si el Ministerio Público forma o no parte por la ubicación sistemática que tiene en la Constitución Nacional del Poder Judicial y que entonces sí depende del Poder Judicial. Pero ustedes saben qué, volviendo al tema presupuestario, hoy día estamos peor aún, porque la Corte Suprema de Justicia remitió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que tiene que ver con los ingresos judiciales. Ustedes saben que el 19% de los ingresos judiciales hasta hoy van al Ministerio Público y el proyecto de ley ya elimina esa posibilidad. Es cierto, va a depender del Ministerio de Hacienda cómo hace para asistirnos, pero de ser fuente 30, ahora vamos a pasar de fuente de financiamiento 10 y eso otra vez nos va a tener a lo mejor, ¿verdad?, en ascuas, porque no siempre a lo mejor va a haber esa disponibilidad para poder otorgarnos. O sea, ¿y cómo vamos a pensar en algo tan grande para emprender como la Policía Judicial, que tenés que tener un nuevo reglamento de cómo va a funcionar, cómo se le capacita a ese cuerpo de funcionarios y la misión que van a tener? Y en la misión que van a tener es donde siempre la gente tiene un poco de resquemor, ¿verdad?, de miedo, porque dicen que no sea otra vez que se salgan de los parámetros legales y que se conviertan en una super policía poderosa, ¿verdad?, que en nombre del Ministerio Público esté pateando todo lo que encuentra y haciendo lo que sea con la gente. Por eso es muy, muy cuidadoso ese tema. Gracias, doctora Diane Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctora. Buen día, doctor. Yo quisiera hacerle 3 consultas, la voy a hacer de una sola vez, pero si usted quiere que lo vaya aclarando parte por parte posteriormente, lo puedo hacer. Sí. Últimamente en los medios de prensa se ha visto que una casa comercial está utilizando a personas para hacer llamadas cuasi extorsivas para hacer las cobranzas. Y usted está en el área tutelar y da la impresión de que ha salido aquí en este foro que prácticamente la Fiscalía General del Estado se está volviendo también en un brazo ejecutor de cobranzas de causas civiles, como bien lo decía el Tribunal de Honor. Y usted está en el área tutelar, inclusivamente en el área civil, laboral. ¿Usted no podría implementar algún sistema, ya que está dentro del conocimiento del área tutelar, en el caso de que sea fiscal general del Estado, para que su fiscalía adjunta pudiese intervenir justamente en estas causas y de tal forma a evitar de que el Ministerio Público se convierta en una agencia de cobranzas cuasi extorsivas también para el ciudadano? Es una pregunta. La siguiente pregunta va con respecto a que se había hablado en el foro de tanto del tema de la corrupción. Entonces no pudiese yo dejar de no hacerle la consulta en cuanto a qué usted haría en cuanto a la transparencia y al control de la gestión del Ministerio Público. Y la última se refiere a lo que usted había hablado con respecto a la justicia penal juvenil. Parecería una iniciativa loable, aparte que eso está ratificado también por instrumentos internacionales, pero ¿cómo haríamos una real justicia juvenil versus el sistema penitenciario nacional? Esas serían las consultas, doctora. Voy por parte. El área tutelar, en realidad, poco tiene que inmiscuirse cuando son denuncias penales las que se encuadran en cuanto a las cuestiones extorsivas de estas casas comerciales que rayan ya la estafa. Entonces no corresponde al fuero, digamos, civil en este caso y comercial, porque el fuero civil y comercial tiene determinada su intervención en los procesos por ley y no podemos generar a lo mejor una participación activa en cuanto a eso. Yo nada más le puse a modo de ejemplo esta situación. Yo lo que me refiero es que haría usted, porque aparentemente el Ministerio Público se está convirtiendo también en un brazo de cobranzas en este sentido. Sí, pero estamos hablando entonces del área penal, porque es ahí donde se introducen este tipo de denuncias. Entonces es por ese canal donde tenemos que resolver la cuestión. Y es como la respuesta que le había otorgado al profesor en cuanto a que si se están
denunciando cuestiones que atañen al ámbito civil, hay que tomar esa alerta de Fiscalía General del Estado e impartir instrucciones definitivas con relación a este tipo de situaciones que se están dando. Incluso tenemos hoy día un problema también, digamos, de una asociación de funcionarios donde también están siendo perjudicados en sus haberes. Y son cuestiones que se están dando. Es como que por temporadas, ¿verdad?, surgen hechos que son de connotación pública y es el Ministerio Público el que sí o sí tiene que dar una respuesta efectiva, porque como representamos a la sociedad tenemos que solucionar todo. Es así a los ojos de la ciudadanía. Pero hay que entender también de que nos tenemos que ceñir siempre a los límites imperativos de la ley. Entonces, a lo máximo lo que se puede hacer es instruir a los agentes fiscales con relación a los hechos como se están presentando y marcarles cuál va a ser la hoja de ruta en este tipo de hechos para desvincular del proceso penal si no son de connotación penal. A lo sumo eso es lo que se puede hacer. Y para que la ciudadanía entienda de que no se puede utilizar la maquinaria del Ministerio Público para una cuestión ajena a su estructura penal, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, tenía que ver con, ¿me recuerda, doctor? Transparencia y control de la gestión en el área de la corrupción. ¿Cómo hacemos con la transparencia y la gestión en el Ministerio Público y qué hace la corrupción y transparencia? Muy bien. Por resolución en el año 2011, la Fiscalía General del Estado se insertó en el MESIP, ¿no? El MESIP es el modelo estándar de control de las instituciones públicas. Y en ese marco, digamos que estamos obligados a ceñirnos a ciertos formularios que se van detectando si cumple, no cumple, cumple, no cumple. Y muchos de ellos tienen que ver justamente con los estándares de transparencia y corrupción. Ustedes saben que uno de los ejes institucionales de esta gestión es justamente la transparencia. Entonces, desde mi punto de vista, todavía tenemos mucho más que hacer en ese sentido, ¿no? Mucho se ha hecho. Acuérdense que se dictó la Ley de Acceso a la Información Pública y nosotros de nuevo tuvimos que adecuarlo a nuestra propia organización debido a nuestra propia independencia funcional característica, porque no podíamos depender del Ministerio de Justicia, que se implementó por decreto que iba a ser el órgano rector en esta materia. Entonces creamos de nuevo ahí una dependencia que es la que se encarga del acceso a la información pública. Se han subido a la página web un montón de datos e informaciones, pero vemos que aún así no es suficiente, aún así la gente se queja. Y yo le diría, doctor, que eso, a pesar de esas intenciones y puestas en prácticas de la institución, pasa mucho también por las personas ya que están, digamos, fungiendo como miembros del Ministerio Público, pero que sin embargo a lo mejor necesitan mayor instrucción moral y ética para el ejercicio de sus funciones. Creo que esa es una falencia que estamos teniendo en ese aspecto de la corrupción y la transparencia y la impunidad, porque deberíamos sentarles a nuestra gente y a lo mejor necesitamos conversar acerca de esos puntos. En cuanto a la transparencia y la corrupción, yo diría que los órganos de control están determinados dentro de la institución. Ahora, ¿cómo se utilizan es la cuestión? Realmente hay una mano fuerte, y no por ser autoritaria, sino por impartir realmente y dar a cada uno cuando se ve que se van de mano en un hecho de corrupción. Realmente se impone la sanción correspondiente o llama a alguien y pide que no sea sancionado. Y ahí es donde hay que tener la mano fuerte, porque se hace con 2, con 3 o con 4 personas y ya todos saben cómo funciona la cuestión. Entonces, en la medida de que haya una mano fuerte en eso, en el buen sentido de la palabra, yo creo que vamos a mejorar mucho en el ámbito de la corrupción, impunidad y transparencia también. La tercera pregunta, sí, esa es una cuestión que lo del régimen penitenciario, ustedes saben que es la última ratio en el aspecto del régimen penal juvenil. O sea, no se tiene ni que pensar en lo posible en la prisión preventiva de este ciudadano menor de edad, adolescente. Pero lo que sí tiene que hacer el Ministerio Público, porque es un deber que lo tenemos dispuesto en la Constitución y en la ley, es velar por la tutela y las garantías humanas que le corresponden a ese adolescente. Entonces, el tema de la prisión preventiva yo ni miraría como un aspecto del Ministerio Público, sino del órgano jurisdiccional que en definitiva es la que va a otorgar. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es tutelar de que no llegue a eso, de otorgarle y ofrecerle alguna salida, alguna medida que se corresponda con su posible rehabilitación en la sociedad.
Y por la institución he viajado a Corea y he visto cómo los regímenes penitenciarios para los adolescentes tienen una connotación siempre restaurativa a su persona. Yo sé que estamos hablando de un primer mundo, pero es voluntad, pero creo que eso le corresponde ya a otra esfera del Estado, ¿verdad? Y no al Ministerio Público. Si bien es cierto, tenemos que estar trabajando muy de cerca en ese aspecto. Inclusive hemos tenido un régimen hace un par de años que tenía que ver no con los adolescentes, pero sí con las mujeres privadas de su libertad por el tema del microtráfico, donde se les ha instalado un programa y Ministerio Público se ha encargado, porque yo en ese momento fungía de directora asesora jurídica de la institución, de la asesoría jurídica. Entonces hemos visto la manera en que esas mujeres puedan trabajar y se dedicaban a hacer un bordado y se les asistía a una fundación, pero el Ministerio Público lo que hacía era revisar las causas penales a ver si efectivamente cuánto faltaba para purgar la pena o cómo hacíamos para darle una alternativa cuando realmente se veía que su conducta era positiva. Y creo que esos tipos de programas son los que podemos pensar en sacar adelante también con los adolescentes. Hay mucho que hacer con la juventud y con la niñez paraguaya. Y yo creo que ese tiene que ser un compromiso de la próxima gestión. Ustedes saben que nuestra juventud y nuestra niñez se están perdiendo. Incluso, me animaría porque es una idea que se me ocurrió en un momento dado, pero claro, todo está atado después a sacar adelante las ideas que cuestan tanto en nuestro país, ¿verdad? Está atado, por ejemplo, a hacer unos programas interactivos en la computadora, porque nosotros tenemos un programa dentro del Ministerio Público que es ir a las escuelas, ¿verdad? Y compartir, por ejemplo, lo que es el ciberbullying, ¿sí? El microtráfico y temas así que atañen a la juventud y a la niñez. Pero estoy pensando, ¿por qué no crear un link en la página web? Que la tecnología hoy es lo que está en boga y que es lo que realmente, ¿verdad?, los chicos y los adolescentes más les atrapa. Un link donde ellos se les haga hacer, digamos, que conozcan lo que es un orden jurídico y a través de juegos y a través de algo interactivo ya sepan de esa conducta cívica también que tienen que mostrar y que les sea apetecible, no solamente ir a hablar a la charla, porque a veces eso también les resulta aburrido. Entonces, me parece nomás que podría ser un mecanismo efectivo también para poner en práctica con relación a ellos. Gracias, doctor Carlos Rocaberá. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Crisjovich. Buen día, doctora. Buen día. Pusiste énfasis en el protagonismo del Ministerio Público en su rol de representante de la sociedad, que todos escuchamos tus ideas al respecto. Citaste inclusive un voto del doctor Pacielo donde aseguraba o sellaba la autonomía y el protagonismo del fiscal general del Estado en los procesos. La Constitución otorga ese rol de representante de la sociedad, la ley orgánica ratifica y habilita al Ministerio Público a ejercer ese rol de representante de la sociedad, de oficio inclusive. ¿Cómo potenciar ese rol en forma más activa? Con otros postulantes hacíamos esa pregunta porque generalmente se espera que algún ciudadano active el procedimiento. Sin embargo, la ley orgánica en el artículo 41, 42 la habilita a actuar de oficio y utilizando todos los recursos y acciones reconocidas por la ley a cualquier ciudadano, le dice. ¿Cómo potenciar y en qué casos? Porque creo que es una asignatura pendiente todavía al Ministerio Público. Así mismo, doctor, y está vinculado a los intereses difusos. Entonces, en los intereses difusos encontramos una gama, ¿verdad?, de circunstancias. Tenemos el derecho al consumidor, tenemos el medio ambiente, tenemos el patrimonio cultural, tan poco acreditado por toda la población realmente. Y el Ministerio Público sí se puede forjar como un eje, ¿no?, para hacer valer realmente ese patrimonio y la defensa de esos derechos que tenemos todos, que es de todos. Particularmente, por ejemplo, como usted dice, estamos en deuda en ese aspecto. Pero le cuento algo. Ya por el 2013 o 14, hemos, como Ministerio Público, demandado a la Procuraduría y a otras personas, justamente por un acuerdo conciliatorio que tenía que ver con la Procuraduría General de la República del gobierno anterior. Allí, justamente, hicimos valer nuestro
carácter de representantes de la sociedad. Y como eran intereses que ya nadie podía defenderlos, y aparte tiene que ver con las nulidades procesales del ámbito civil, fue uno de los fundamentos por los cuales hemos promovido esa demanda de nulidad de acto jurídico, que hoy ya tiene una sentencia favorable también y se ha recuperado también ese monto para el Estado paraguayo. O sea, en realidad es la única vez que yo conozco, hace 16 años y vinculada siempre a cuestiones de Fiscalía General, que hemos actuado de esa manera y en ese momento lo conozco el caso porque lo he llevado adelante y porque lo hacía en mi carácter de encargada de la asesoría jurídica. Pero deuda pendiente en materia de derechos difusos y de poder defender los intereses de la sociedad es también el medio ambiente. Resulta que el Código Procesal Penal, una vez que exista una condena, nos permite ejercer la acción civil para la recomposición y la indemnización del ambiente, ¿no? Y esa es la materia pendiente que tenemos. El problema es que no existen condenas prácticamente en el ámbito penal en cuestiones de medio ambiente. ¿Por qué? Porque es ínfima, digamos, no llega a crimen y siempre entonces se opta por las salidas procesales. Entonces no tenemos manera muchas veces de llegar a una condena, que eso tiene que ver ya con la legislación ambiental, ¿no? Pero cuando se llega a condena, también necesitamos, y me consta que está trabajando en esto una ONG, en hacer un proyecto de ley para justamente ver la manera en que se puede recomponer e indemnizar en materia de medio ambiente. Y ahí vamos a tener activa participación nosotros. Ojalá nos hagan parte también de ese proyecto de ley, como suelen hacernos parte, ¿verdad?, desde el Congreso, desde las distintas cámaras, diputados y senadores que nos llegan proyectos de leyes, y podamos hacer algo por la sociedad en ese sentido, porque esa es la parte del derecho ambiental que quedó pendiente y que podríamos hacernos cargo nosotros como Ministerio Público. Y también tenemos una nueva ley en materia de patrimonio cultural, donde a gritos están pidiendo, por favor, Ministerio Público, háganse cargo de esto, porque está muy bien elaborada en el sentido de que ya están los hechos punibles y los hechos que resultan ya administrativos, y nosotros tenemos que trabajar con la gente de la Secretaría Nacional de Cultura para preservar nuestros bienes culturales. No podemos permitir que se juegue con esos bienes y que el Ministerio Público esté mirando. Eso es de todos. Y ahí también ejerceríamos entonces nosotros acción. Gracias, doctor Grijovit. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Muy buen día, doctora Patricia. Buen día. Se instaló durante todas estas audiencias que realmente existe una corrupción interna dentro del Ministerio Público. También como abogado ejerciente, siempre escuchamos que hay muchos fiscales que están al servicio de los políticos de turno. Usted, en caso de ser designada fiscal general del Estado, ¿cómo combatirá la percepción ciudadana de que la Fiscalía General del Estado es funcional al poder político? Ejerciendo la autoridad propia del cargo. No hay otra manera. Yo creo que lastimosamente está dado el sistema de selección de agentes fiscales de una manera donde existe demasiada infiltración del poder político. Pero eso ya no lo puede cambiar ni el próximo fiscal general del Estado hasta tanto una convención nacional constituyente así lo decida. Pero es difícil andar, doctor, en nuestra institución atendiendo ese aspecto que usted está manifestando. Pero solamente tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. A veces también es duro y es difícil utilizar las herramientas que tenemos de sanción, porque claro, nadie quiere quedar como el malo de la película. Pero hay dos opciones: o bailamos y nos reímos con la persona que sabemos que está haciendo mal su tarea, o ejercemos autoridad en nuestro cargo y realmente implantamos de una vez por todas una línea de acción que permita que los agentes fiscales, en lo mínimo posible, se aparten del ejercicio real de sus funciones. No hay otra. Muchas gracias, doctor Claudio Baqueta. Gracias, doctora. Con esto concluimos su participación en la audiencia pública.